Cuarta parte del estudio bíblico Desenmascarando al enemigo. En el estudio pasado analizamos cómo dentro de la iglesia entraron lobos rapaces como lo había profetizado el apóstol Pablo. También tocamos un poquito el tema de la reforma. Hoy vamos a analizar hasta dónde llegó la iglesia que apostató de la fe y abrazó gran parte de las prácticas e idolatría de la religión misterio de Babilonia. También analizaremos un poco más a fondo la reforma y si nos queda espacio veremos el plan del enemigo para destruir la reforma o mejor dicho el Evangelio de Jesús. Comencemos pues investigando hasta dónde cayó la iglesia apóstata. En Apocalipsis 17 y 18 se describe simbólicamente a una gran ramera, con sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, pero resulta que el Apocalipsis es el principal libro profético de la Biblia, es decir, ese libro no se refiere solamente a eventos del siglo I, sino también a eventos que sucederían en la tierra hasta la llegada del nuevo cielo y de la nueva tierra. Por lo tanto, esa gran ramera representa a un poder religioso y diabólico que aparecería en el futuro en Roma. Ahora bien, resulta que la verdadera iglesia de Dios está desposada con el Cristo, tal como dijo Pablo en 2 de Corintios 11 verso 2. Por lo tanto, una gran ramera, en lenguaje simbólico, es una iglesia falsa, que es infiel al Cristo, fornicando con los reyes de la tierra, llevándoles a que se postren ante imágenes para venerarlas. Y postrarse ante imágenes es un puro acto de fornicación delante de Dios, como podemos ver en los siguientes pasajes bíblicos. Ezequiel 16 verso 25 al 26, también 30 verso 34 en Amos 7 verso 17, y otros pasajes más. Israel cayó en ese tipo de fornicación espiritual, cuando comenzó a postrarse ante las imágenes, y por eso es que Jehová los castigó severamente. Pero resulta que la gran ramera del Apocalipsis es una iglesia que tiene su sede en la ciudad de las 7 colinas, es decir, en Roma. Por lo tanto, la gran ramera es una iglesia falsa, que se postra ante imágenes, y que tiene su sede en Roma, es decir, es la iglesia de Roma. De esto no hay ninguna duda. Es absolutamente imposible que esa gran ramera sea la Roma pagana del siglo I, por la sencilla razón de que esa Roma de los Césares no pretendía ser la iglesia del Cristo. Por lo tanto, el título de gran ramera es falso y ridículo aplicarlo a la Roma pagana del siglo I. Solo se puede aplicar a una iglesia falsa con sede en Roma. La gran ramera se sienta sobre 7 montes o colinas. Los lacayos del papismo dicen que la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18 no puede ser la Iglesia Católica Romana, ya que según ellos la gran ramera se sienta sobre 7 montes, no sobre 7 colinas. Apocalipsis 17 verso 9, ya que la palabra griega utilizada en esta profecía es oros, que se traduce como montes. Este argumento papista es falso en extremo, ya que la palabra griega, oros, significa indistintamente montes y colinas. Por eso es que unas traducciones bíblicas dicen montes y otras dicen colinas, es decir, son palabras sinónimas. Por lo tanto, esos papistas mienten cuando esgrimen dicho argumento tan falso. En el mundo solo hay una ciudad que ha sido conocida desde hace más de 2000 años como la ciudad de las 7 colinas o 7 montes. Y esa ciudad no es ni Estambul, ni Jerusalén, ni París, ni ninguna otra, solo es la ciudad de Roma, en Italia. Y si el Apocalipsis dice bien clarito que la gran ramera tiene su sede, se sienta, sobre 7 colinas, entonces es que esa iglesia falsa es la iglesia de Roma. Pero no solo eso, el Apocalipsis dice que la gran ramera tiene su sede en la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, es decir, en el siglo I, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17 verso 18. ¿Cuál era esa ciudad imperial que en el siglo I reinaba sobre los reyes de la tierra?
Esa ciudad no era Jerusalén, ni ninguna otra, sino solamente Roma, y es en esa ciudad donde tiene su sede la gran ramera. Apocalipsis 17 verso 9. La gran ramera romana es descrita en el Apocalipsis de forma figurada como una mujer asquerosa sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Todo ello es simbólico, y se refiere a una iglesia falsa con sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, y al mismo tiempo esa iglesia ramera y falsa domina por un tiempo al imperio romano la bestia, por eso es que ella aparece sentada sobre esa bestia, dominándola y dirigiéndola a su antojo. Por lo tanto, esa gran ramera es una visión profética de la iglesia apóstata de Roma en el futuro para el apóstol Juan, pero el presente para nosotros, convertida en una gran ramera asquerosa y ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Algo que, como sabemos, se cumplió durante siglos de Inquisición papal, donde millones de cristianos fueron torturados y asesinados vilmente por orden de los papotes de turno del catolicismo romano. Analicemos el tema de las dos grandes ciudades. Los lacayos del papismo enseñan que la gran ramera puede ser también la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es llamada en el Apocalipsis la gran ciudad, Apocalipsis 11 verso 8, y la gran ramera es llamada también en el Apocalipsis, la gran ciudad. Apocalipsis 17 verso 18. Este argumento papista es tremendamente falso y estúpido. Tan falso es decir que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I, como decir que es la ciudad de Jerusalén, porque resulta que la gran ramera tiene su sede en la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. En los días de Juan, Apocalipsis 17 verso 18, y esa ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I no era Jerusalén, sino solamente Roma. Por lo tanto, es una vulgar mentira decir que esa gran ciudad de Apocalipsis 17 verso 18 sea Jerusalén. Decir que la gran ciudad de Apocalipsis 11 verso 8 es la misma gran ciudad de Apocalipsis 17 verso 18, porque a las dos se las llama la gran ciudad, es un argumento realmente idiota y falso. Ya que esto es como si yo digo que la gran ciudad de Nueva York es la misma gran ciudad de París, porque a ambas ciudades se las llama la gran ciudad. Jerusalén jamás ha sido conocida como la ciudad de las 7 colinas, esa ciudad ha sido siempre Roma, y es en esta maldita e idolátrica ciudad donde se sienta o tiene su sede la Iglesia Católica Romana, la gran ramera predicha en el Apocalipsis. El Apocalipsis habla claramente de dos grandes ciudades malvadas. La primera gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor. Apocalipsis 11 verso 8. Y la segunda gran ciudad es la capital de la gran ramera, la ciudad de las 7 colinas, Roma, la cual reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Apocalipsis 17 verso 18. Por lo tanto, el argumento de la gran ramera, la iglesia de Roma, referente a que la gran ramera es Jerusalén, queda totalmente pulverizado y desenmascarado, puesto que la frase, la gran ciudad, se refiere a dos ciudades diferentes, Jerusalén y Roma. La gran ramera no era el antiguo imperio romano. Muchos lacayos del papismo dicen que la gran ramera era el antiguo imperio romano, porque dicho imperio fue destruido y ya no existe. Veamos lo falso y ridículo de ese argumento papista. La profecía del Apocalipsis no se está refiriendo al imperio romano cuando habla de la gran ramera, ya que el imperio romano es descrito en el Apocalipsis como una bestia roja con 7 cabezas y 10 cuernos, siendo la gran ramera la mujer que está sentada sobre esa bestia. Apocalipsis 17 verso 1 al 3. Sin embargo, esos papistas confunden a la bestia con la gran ramera, pero no solo eso, cuando el Apocalipsis habla de la gran ramera dice que dicha ramera se sienta sobre la ciudad de las 7 colinas, que es solamente Roma.
Apocalipsis 17 verso 9. Y es esa ciudad de Roma la que será destruida por fuego en una sola hora, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18 verso 21. Profecía que jamás se ha cumplido, porque la ciudad de Roma sigue existiendo en la actualidad, por lo tanto, esa profecía del Apocalipsis será cumplida en el futuro, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados odien a esa iglesia falsa, la gran ramera, y entonces decidan destruir por fuego su capital, la cual sin lugar a dudas es Roma, la ciudad de las 7 colinas. Apocalipsis 17 verso 16 al 17. Jamás en la historia la bestia y sus 10 reyes aliados han destruido por fuego y en una sola hora la ciudad de Roma. Por lo tanto, si esos papistas siguen repitiendo ese cuento papista de que esa gran ramera era la Roma pagana del siglo I, entonces que ellos demuestren cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyeron por fuego la ciudad de Roma en una sola hora. En Apocalipsis 18 se predice la destrucción por fuego de la capital de esa gran ramera, Roma, y el pasaje profético dice que cuando esa ciudad sea destruida en una sola hora, nunca más será hallada. Apocalipsis 18 verso 21. Si esa gran ramera fuera la Roma pagana del siglo I, ¿por qué la ciudad de Roma sigue existiendo aún? La profecía dice bien claro que esa ciudad será arrasada por fuego en una sola hora, y cuando sea destruida dejará de existir, nunca más será hallada, es decir, Roma desaparecerá para siempre. Pero resulta que Roma aún existe, por lo tanto, esto demuestra que esa profecía de la gran ramera no se refiere a la Roma pagana del siglo I, sino a la Roma actual, en la cual tiene su sede la iglesia más ramera, falsa y diabólica de cuantas existen, la iglesia papal. Cuando llegue la hora establecida por Dios, entonces la capital de esa secta, Roma, será destruida por fuego en una sola hora, y nunca más será hallada. La doctrina de que la gran ramera del Apocalipsis era la Roma pagana del siglo I es una doctrina absurda, y no tiene ningún fundamento bíblico ni histórico. Esto, obviamente, es una profecía que jamás se ha cumplido en el pasado, pues ni la antigua Roma, ni Jerusalén, fueron destruidas jamás por la bestia y sus 10 reyes aliados en una sola hora. Lo cual demuestra sin ninguna duda que esa destrucción de Roma ocurrirá en el futuro, cuando la bestia, un futuro líder europeo de la orden de los Illuminatis y sus 10 reyes aliados odien a la iglesia ramera, y decidan destruir esa maldita ciudad, entonces una explosión nuclear la borrará del mapa, y entonces todos los navíos que están en el mar Mediterráneo se pararán lejos, y sus tripulantes podrán ver cómo el humo de su incendio sube al cielo. Apocalipsis 18 verso 15 a 21. Esta tremenda profecía jamás se ha cumplido en el pasado cuando Roma, y el Vaticano que está dentro de ella, sea destruida por fuego en una sola hora, nunca más será hallada. Apocalipsis 18 verso 21. Esto significa sencillamente una destrucción total, es decir, la destrucción será de tal magnitud que nada de esa ciudad quedará en pie, todo será abrasado, reducido a cenizas y desaparecerá para siempre, no quedando ni un solo habitante y ni un solo edificio en esa maldita ciudad. Por otra parte, los lacayos del papismo dicen que la capital del mundo católico no es Roma, sino el Vaticano, el cual es un estado independiente. Veamos la mentira de ese argumento papista. La Iglesia Católica es llamada la Iglesia de Roma, porque tiene su sede o centro de poder en la ciudad de Roma, concretamente en unos edificios y palacios romanos a los que llaman Estado Vaticano. Pero esos palacios vaticanos, o Estado Vaticano, están dentro de la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Es cierto que el Vaticano es un estado artificial e independiente creado por los fascistas italianos y el papote de turno en el año 1929, sin embargo, ese Vaticano tiene su sede, se sienta, en una ciudad concreta, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas.
Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que la gran ramera se sienta, tiene su sede, sobre la ciudad de las 7 colinas, se está refiriendo a que tiene su sede en Roma. Por lo tanto, la gran ramera es la Iglesia de Roma. No hay ninguna duda de ello. Es en esa ciudad maldita donde tiene su sede desde hace cientos de años la Gran Ramera, siendo el Estado Vaticano una invención moderna, del año 1929, creada por los fascistas italianos y el papote anticristo de turno. Analicemos ahora la vestimenta descrita en Apocalipsis con que se viste la ramera. La púrpura, la escarlata y el lino blanco de la Gran Ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17 verso 4. Ahora bien, los lacayos del catolicismo papista, la Gran Ramera, dicen que los colores dominantes de las vestimentas del clero católico no es la púrpura y la escarlata, sino el lino blanco. Esto es solo una verdad a medias, como vamos a ver. Es cierto que el color blanco es el predilecto de la vestimenta de los papas, sin embargo, el color característico del alto clero romano o vaticano que rodea al papote de turno no es el blanco, sino que es la púrpura y la escarlata. Por eso es que el alto clero papista, los cardenales, son conocidos en el mundo como los purpurados, haciendo referencia a sus vestimentas de color púrpura y escarlata. Los papistas argumentan diciendo que en los tiempos del antiguo Israel Dios ordenó que el hilo y la lana escarlata fueran usados en las ceremonias sacerdotales judías. En Levítico 14 verso 4 al 6. También Levítico 49 verso 52 y en Números 19 verso 6 también argumentan que Dios ordenó que las vestiduras de los sacerdotes fueran hechas con hilo púrpura y escarlata. Éxodo 28 verso 4 al 8, Éxodo 15 versos 33 al 39, también en Éxodo 39 verso 1 al 8, Éxodo 24 verso 29. Con este argumento algunos papistas llegan a la conclusión falsa de que la Gran Ramera es Jerusalén. Sin embargo, ya he demostrado que esa conclusión es más falsa que Judas, porque la Gran Ramera está identificada con la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. Y esa ciudad imperial del siglo I era Roma, no Jerusalén. Por lo tanto, la Gran Ramera solo puede ser una iglesia apóstata que tiene su sede en la ciudad de Roma, y que además las vestimentas del clero romano de dicha iglesia se caracterizan por los colores púrpura y escarlata, lo cual encaja perfectamente con los purpurados del catolicismo romano. Resulta que el Apocalipsis también dice que el lino blanco es uno de los colores de la Gran Ramera, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda y de escarlata. Apocalipsis 18 verso 11 al 12. Por lo tanto, cuando los papistas dicen que el lino blanco es el color característico del clero católico romano, están diciendo la verdad, ya que el lino blanco, junto con la púrpura y la escarlata, son los colores característicos de la Gran Ramera que tiene su sede en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Apocalipsis 17 verso 9. La Gran Ramera está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Esa Gran Ramera, con sede en la ciudad de las 7 colinas, Roma, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 17 verso 9, es culpable del asesinato de millones de santos y mártires de Jesús. Apocalipsis 17 verso 6. Lo cual se cumplió de forma literal durante siglos de Inquisición papal, durante los cuales decenas de millones de cristianos fueron vilmente torturados, encarcelados y asesinados por creer en el Evangelio de la gracia de Dios, y por negarse a someterse al Papa. Millones de personas, durante cientos de años, fueron torturados, decapitados, quemados vivos, ahogados, etc.
por orden del anticristo papal de turno. Esto es algo que lo sabemos todos, y que está claramente escrito en los anales históricos, encontrándose amplia información de esto en Internet. Podría mencionar, por ejemplo, el vil asesinato en Europa de miles de cristianos valdenses, de cristianos hugonotes, de luteranos, etc. Asesinatos todos dirigidos y bendecidos por el papote anticristo de turno y llevados a cabo por sus servidores lacayos de los países papistas. Por eso es que la profecía del Apocalipsis dice que esa gran ramera estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17 verso 6. Esa gran ramera de Roma es la iglesia de Satanás en la tierra, y la culpable del asesinato de millones de cristianos durante cientos de años, así como la culpable de casi todas las guerras ocurridas en Europa durante siglos, cuya dicha iglesia falsa antes de la segunda venida de Cristo pagará todos esos crímenes, cuando la bestia Illuminati y sus 10 reyes aliados la odien y la destruyan por fuego en una sola hora. Analicemos ahora la riqueza que ostenta dicha iglesia: el oro, las piedras preciosas y las perlas de la gran ramera. El Apocalipsis dice que la gran ramera está adornada de la siguiente manera: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Apocalipsis 17 verso 4. Muchos lacayos del papismo tienen la desfachatez de afirmar que su Iglesia Católica Romana no es rica, sino que el Vaticano es más bien pobre, con un gran déficit presupuestario. ¿Y qué decimos a esa gran mentira papista? Pues sencillamente eso, que es una vulgar mentira papista, a las cuales ya estamos acostumbrados. El oro, las piedras preciosas y las perlas es algo que abunda sobremanera en el catolicismo romano, donde se pueden ver miles de cálices y relicarios de oro, piedras preciosas y perlas, además de otros objetos de valor incalculable. Las riquezas en oro, piedras preciosas y perlas que posee la Iglesia Católica Romana es de un valor inmenso, y aunque muchos de los sacerdotes lacayos del papismo estén viviendo en la pobreza, y con un sueldo mísero, mientras el poder vaticano, con el papote de turno a la cabeza, viven a todo lujo, manejando y controlando inmensas cantidades en oro, piedras preciosas y perlas, y llevando esa bolsa de dinero, tal como hacía Judas, el traidor. Por lo tanto, esta es otra de las características que identifican a la gran ramera. Y quiero dejar claro que el oro, las piedras preciosas y las perlas no son malas en sí, al contrario, el Apocalipsis dice claramente que la futura ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, estará toda ella construida de un tipo de oro transparente, y edificada sobre 12 cimientos de diferentes piedras preciosas. Y que sus 12 puertas serán 12 perlas gigantes. Apocalipsis 21 verso 22. El problema es que el oro, las piedras preciosas y las perlas que posee la gran ramera romana como adornos ha sido adquirido por medio del asesinato, el fraude y el robo a lo largo de los siglos, a causa de la avaricia de la gran ramera, y especialmente de los papotes de turno y de su curia vaticana, con el fin de enriquecerse y poder dominar así el mundo entero. ¿Será que los papistas no saben cómo se construyó la Basílica de San Pedro en el Vaticano? ¿Será que ellos no saben que ese dinero se sacó del robo miserable que se hizo a millones de alemanes en el siglo XVI con la venta de las indulgencias papales? Esto es precisamente lo que hizo estallar en el siglo XVI la bendita y gran reforma protestante del alemán Martín Lutero. Todo ese dinero que se robó a media Europa, y especialmente a los alemanes, con la venta de las indulgencias papales, sirvió para construir el Palacio Vaticano donde tiene su trono el anticristo papal, y así una y otra vez el clero papista romano ha ido robando a millones de almas. Durante muchos siglos la Iglesia de Roma ha arruinado países de Europa y de Hispanoamérica, para sacarles todo tipo de riquezas materiales, aumentando así el poder de esa gran ramera y del anticristo papal.
Pero resulta que el Apocalipsis predice que un día la bestia y sus 10 reyes aliados va a odiar a esa gran ramera. Y se van a apoderar de todas sus riquezas de oro, piedras preciosas y perlas, la van a dejar desnuda, y la van a destruir por fuego en una sola hora, y entonces Roma, su capital, desaparecerá para siempre, y nunca más será hallada. Apocalipsis 17 verso 16 al 17 y Apocalipsis 18 verso 21. Pero esto lo veremos más adelante. Analicemos la futura destrucción de la gran ramera. El Apocalipsis predice la futura destrucción total de la gran ramera romana. Leamos esta interesantísima profecía del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Los mercaderes que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 17 verso 12 también Apocalipsis 18 verso 15 al 21. Así será el final de la iglesia del Anticristo, la gran ramera. Su capital, Roma, será destruida por fuego en una sola hora, y dejará de existir. Observe ahora algo muy interesante. La profecía dice que todos los pilotos que tienen naves en el mar se pararán lejos cuando vean la destrucción por fuego de Roma, la capital de la gran ramera, lo cual significa que dicha ciudad está cerca del mar. De tal manera que los navegantes podrán ver su destrucción por fuego, viendo ascender el humo de su incendio al cielo. Esto demuestra sin ninguna duda que dicha ciudad es imposible que sea Jerusalén, ya que esta ciudad está muy lejos del mar Mediterráneo. Sin embargo, encaja perfectamente con la ciudad de Roma, la cual está a pocos kilómetros de la costa del Mediterráneo. No hay duda, la gran ramera es la iglesia de Roma, aunque los lacayos papistas lo nieguen con vehemencia. Esa profecía del Apocalipsis jamás se cumplió con la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, ni tampoco con Jerusalén, sino que se cumplirá en el futuro, cuando la bestia Illuminati, que odia la Iglesia Católica Romana, juntamente con sus 10 reyes aliados, destruyan por medio de una gran explosión nuclear la ciudad de las 7 colinas, juntamente con el Vaticano que se encuentra dentro de dicha ciudad. Y cuando eso ocurra, todos los navegantes se pararán en el mar, y contemplarán horrorizados desde lejos como el humo de su incendio sube al cielo, en forma de hongo atómico. Voy a hacerles 5 preguntas a los lacayos del papismo. Puesto que los lacayos del poder satánico papista enseñan que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I, y también la Jerusalén del siglo I. Entonces esos apologistas del papismo nos tienen que demostrar lo siguiente. 1. Que nos demuestren esos papistas cuando la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que simboliza el Imperio Romano, tuvo exactamente 10 reyes aliados que entregaron su poder a la bestia como lo dice Apocalipsis 17 verso 12 al 13. También les pido que nos digan con base histórica quiénes fueron esos 10 reyes, y en qué fecha entregaron su poder a la bestia. 2.
que nos demuestren esos papistas cuando la bestia y sus 10 reyes aliados odiaron a la antigua ciudad de Roma y a Jerusalén. 3. Que nos demuestren esos papistas lacayos cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyeron por fuego, y en una sola hora, la ciudad de Roma, o la ciudad de Jerusalén. 4. Que nos demuestren esos papistas zampahostias y engañadores cuando los navegantes y sus naves se pararon lejos, en el mar, para contemplar la destrucción de la antigua ciudad de Roma, o de Jerusalén. 5. Y por último, que nos expliquen esos papistas mentirosos, el por qué las ciudades de Roma y de Jerusalén siguen existiendo hoy en día, cuando resulta que la profecía del Apocalipsis dice bien claro, que cuando la capital de la gran ramera sea destruida por fuego, nunca más será hallada, es decir, desaparecerá. Y nunca más será hallada. Apocalipsis 18 verso 21. Amigo o amiga, estas 5 preguntas jamás las contestarán los lacayos del papismo anticristiano, porque estas 5 preguntas demuestran de forma irrefutable, y sin ninguna duda, que la gran ramera no es ni la antigua ciudad pagana de Roma, ni tampoco Jerusalén, sino que es la Roma actual, juntamente con el Vaticano, que tiene su sede en dicha ciudad de las 7 colinas. Muchos siglos transcurrieron y la Iglesia apóstata se corrompía y asesinaba a todos los que no aceptaron su falsa doctrina. Analicemos ahora los múltiples crímenes de la gran ramera, que nos van a dejar asombrados como quedó el apóstol Juan. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17 verso 6. Por cierto, muchísimas páginas de la larga historia de la Iglesia Católica Romana están manchadas de sangre humana. ¿Qué cosa buena se puede esperar de una iglesia que ha perseguido, torturado horriblemente y dado muerte a millones de seres humanos a través de largos siglos? Al polo opuesto de aquella iglesia se halla la verdadera Iglesia de Cristo, la que es pacífica, y no politizada, vengativa o guerrera. No hace uso de armas carnales. Sus únicas armas son espirituales, a saber, el conocimiento correcto de la palabra de Dios revelada en la Biblia, y argumentos formulados con inteligencia espiritual, desde luego, no para derribar cabezas o cuerpos físicos, sino toda altivez. Segunda de Corintios 10 verso 3 al 6. La religión oficial es dura e intolerante, sus ministros llenos de altivez se atribuyen autoridad y poder sobre todo ser humano, aun sobre todos los gobernantes seculares del mundo. En los inicios del cristianismo, Nerón masacró en la colina vaticana cientos de cristianos. Hoy sobre aquel mismo lugar, ha sido edificado por los papas, que dicen ser cristianos, un templo que sobrepasa por mucho las antiguas glorias de la capital de los Césares. Los papas, quienes pretenden ser sucesores del apóstol Pedro, por medio de la violencia desde sus inicios han pretendido hacerse con el dominio universal. La Iglesia de Roma defendió con violencia la Iglesia que había obtenido por fraude. Un sistema de paz y benevolencia pronto fue deshonrado por proscripciones, guerras, masacres y la institución del Santo Oficio, también llamada Santa Inquisición. Amigos y amigas, al escuchar ustedes la siguiente información sobre persecuciones, torturas y matanzas ejecutadas por elementos de la Iglesia Católica Romana, le rogamos tener presente el que no se trata de acciones realizadas por representantes del cristianismo puro. Cristianos de verdad o la verdadera Iglesia de Jesucristo. Muchos historiadores, escritores y conferenciantes atribuyen estas barbaridades al cristianismo o a la Iglesia en sentido general y abarcador. De ese modo están desacreditando a Dios, a Cristo, la Biblia, a toda la Iglesia y a todos los cristianos por igual, aún mofándose de ellos y repudiando a la religión en general. Pero, que quede cristalinamente claro.
En esos crímenes no participó ningún cristiano genuino o iglesia auténticamente cristiana, en ninguna de las escenas macabras que usted estará oyendo, pues el cristiano de verdad y la iglesia fiel a Cristo son, decididamente, pacíficos, jamás vengativos, no son criminales. Los cristianos verdaderos nunca se han vinculado con los reyes o gobernantes del mundo. Los verdaderos cristianos no son pendencieros, no lastiman físicamente a quien no esté de acuerdo con ellos, ya que aman aún a sus enemigos de manera que no es justo, ni intelectualmente honesto, ni ético juzgar como malos a los cristianos por la razón de que la mayoría de los que dicen ser cristianos serán en realidad todo lo contrario. Bien lo dijo el Señor Jesús de esta forma: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8 verso 44. Sencilla y llanamente, no es un cristiano el que persiga, torture o mate, como tampoco es Iglesia de Cristo cualquier organización religiosa que sea intolerante. Esto es obvio para todo aquel que conoce las enseñanzas más rudimentarias de Jesucristo. Y esto es axiomático para el que ama a Dios, la humanidad, la verdad, la decencia, la bondad y la vida misma. Ahora analicemos los hechos malignos que ha cometido la institución romana durante siglos. Por lo cual el Señor la muestra en Apocalipsis como una vulgar ramera ebria de la sangre de los santos. Comenzaré con las persecuciones, torturas y matanzas realizadas por la Roma Pontificia en Europa, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Los siguientes ejemplos realzan el intolerante y sanguinario espíritu perseguidor de la Iglesia Católica Romana contra toda clase de personas que no se sometieran a ella, particularmente en el continente de Europa. Comencemos con España. La conducta espeluznante del Santo Oficio. La Santa Inquisición debilitó el poder y redujo la población de España, pues obstaculizaba el progreso de las artes, las ciencias, la industria y el comercio, también porque obligó a multitudes de familias a salir del imperio. Ya que instigaba la expulsión de los judíos y de los moros, también por inmolar en sus hogueras candentes a más de 300.000 víctimas. El secretario de la Inquisición, Jan Antoni, lo declaró en sus años de labor del año 1790 al año 1792. Aunque algunos historiadores consideran exagerada la cifra de 300.000 víctimas quemadas. Zurita, uno de los secretarios de la Inquisición, se jactó de que habían incendiado a 4.000 herejes solo en Sevilla. El inquisidor Páramo confirma este dato. Los 4.000 fueron quemados durante los años del 1480 al 1520, y 30.000 personas fueron sentenciadas y condenadas a sufrir distintas penalidades durante el mismo periodo. En el año 1482, el infame inquisidor Tomás de Torquemada fue nombrado primer inquisidor general, fue el inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV y confesor de la reina Isabel la Católica. Gran artífice del Edicto de Granada, el que ordenó la proscripción de todos los judíos de España para el 2 de agosto de 1492. En 1493 se retiró al convento de Santo Tomás, de la ciudad de Ávila, donde acaecería su muerte 5 años más tarde. El año 1492. Se ordenó que todos los judíos salieran de España. Esto pasó en el mismo año en el que Cristóbal Colón descubrió América. El decreto de la Alhambra o Edicto de Granada fue un decreto editado en la Alhambra, edificio de la ciudad de Granada, Andalucía, España, el 31 de marzo de 1492 por los reyes recién llamados Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. En ese edicto se obliga a todos los judíos de la península
península ibérica a convertirse al catolicismo o ser expulsados, con término el 31 de julio de 1492. Por motivos logísticos se extendió este plazo hasta el 2 de agosto a las 12 de la noche. Fernando el Católico firmaba otro edicto para el Reino de Aragón. Ambos partían de un mismo borrador elaborado por Tomás de Torquemada, inquisidor general en España. El día 2 de agosto coincidió con la partida de Cristóbal Colón hacia el descubrimiento de una nueva ruta a las Indias, viaje que resultó en el descubrimiento de América. Las estimaciones de la cifra total de judíos que salieron de España son muy dispares, pero abarcan desde los 50.000 a los 200.000 individuos. En Aragón la población hebrea era poco abundante, por lo que la pérdida demográfica supuso unos 10.000 o 20.000 habitantes. Por el contrario, en Castilla eran numerosos en lo que es hoy Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. La mayoría de los judíos desterrados fueron a parar a Portugal o Navarra, de donde años más tarde también serían expulsados. La minoría restante marchó a Flandes, norte de África, Italia y territorios mediterráneos del Imperio Otomano. Año 1499. El inquisidor general Francisco Jiménez intentó forzar la conversión de los moros residentes en España. Estos se rebelaron. Francisco de San Román fue quemado a la estaca en el año 1542. Mientras ardía, algunos espectadores fanáticos metieron sus espadas en el cuerpo de San Román. En Sevilla, el canónigo Juan Gil fue encarcelado durante un año por haber predicado en contra de la veneración de imágenes, oraciones a los santos y la eficacia de obras meritorias para ganar la salvación. Murió, y después de muerto, exhumaron y quemaron sus huesos. El canónigo Constantino Ponce de la Fuente, convertido al protestantismo, murió en las mazmorras de la Inquisición. 14 seguidores de Constantino Ponce de la Fuente fueron quemados, incluso 3 mujeres y 4 frailes convertidos al protestantismo. Todos estos hechos macabros en nombre de la Santa Iglesia Católica. Valladolid, año 1559. El domingo de la Trinidad, día 21 de mayo, 14 fueron ejecutados en presencia de una multitud que aplaudía. El día 8 de octubre, 2 fueron quemados vivos y 10 estrangulados ante una multitud de 200.000 presidida por Felipe II. 1. Por el hecho de practicar su religión. Miles de judíos fueron masacrados por la Iglesia Católica Romana en España. Año 1328. Navarre. 5.000 judíos masacrados y sus casas quemadas. Año 1355. Toledo. 1.200 judíos fueron asesinados. Año 1391. Fernán Martínez avivó al populacho en todos los centros importantes de España a masacrar a todo judío que rehusara convertirse al cristianismo. La Inquisición aún florecía en todo el país hasta 1700. Del 1700 al 1746, se quemaron otros 782 personas acusadas de herejía y 14.000 fueron sometidos a distintos castigos. Aquello sucedió, estimado lector, hace comparativamente poco en la línea del tiempo. Analicemos ahora los crímenes perpetrados por la que se hace llamar Santa Iglesia Católica en Francia. Año 1179. Tratándose de los albigenses y otros grupos parecidos, para el año 1179, los seguidores de la nueva doctrina eran tan numerosos, especialmente en el sur de Francia, que Alejandro III propuso el plan de aplastarlos físicamente. Inocente III organizó una guerra religiosa sistemática contra ellos, utilizándose universalmente las inquisiciones episcopales. Alejandro III fue papa de la Iglesia Católica de 1159 a 1181 después de Cristo.
Inocente III fue papa del 8 de enero de 1198 al 16 de junio de 1216. Que tenía de inocente un papa que organizó una guerra religiosa sistemática de exterminación. Año 1209. 60.000 personas fueron ultimadas en Béziers, Francia por mandato de la Iglesia Católica Romana. Año 1211. 100.000 albigenses protestantes fueron muertos en un solo día en La Jaure, Francia y los pueblos aledaños. El gobernador del área fue ahorcado. Muchos ciudadanos fueron quemados vivos. Tantos fueron los traspasados por espada que la sangre corría por las calles. Los católicos que perpetraron esta masacre celebraban misas solemnes en medio de la carnicería y glorificaban a Dios por la victoria de la Iglesia, aun componiendo un himno en honor al evento. En Merindol, Francia, 500 mujeres valdenses fueron quemadas en un establo donde se habían refugiado de los católicos. Muchas mujeres fueron ultrajadas a la mira de todos. Los hijos de los valdenses fueron asesinados en presencia de sus padres. Algunos fueron tirados desde peñascos. Otros fueron arrastrados desnudos y asesinados. Año 1487. El Papa Inocente VIII, 1484 a 1492, levantó una cruzada contra los valdenses en Francia prometiendo la remisión de todos sus pecados a todo aquel que matara a un hereje. 257 representantes del papado siguieron devastando pueblos y villas hasta mediados del siglo XVI. El rey francés Francis I armó una cruzada contra los valdenses de Provence, la cual resultó ser, efectivamente, un genocidio que los exterminó en Francia para el año 1545. Año 1562. En la ciudad de Orange, Francia, los católicos romanos mataron a muchos protestantes. Año 1572. Entre agosto de 17 y septiembre de 17. La masacre del día de San Bartolomé. Los católicos mataron a muchos hugonotes en París. Masacres similares tomaron lugar en otros pueblos durante las siguientes semanas, calculándose en 70.000 el total de muertos. Los perpetradores fueron protegidos por una amnistía. Para celebrar el evento, el Papa Gregorio XIII hizo una moneda conmemorativa. Asombrosamente, en un lado de la moneda aparece una mujer sosteniendo una copa de oro en su mano. Semejanza de la gran ramera, de Apocalipsis 17, ebria con la sangre de los mártires, con el cáliz de oro, en su mano, lleno de sus abominaciones e inmundicias. Los hugonotes fue nombre dado a los protestantes en Francia, siendo ellos seguidores de Juan Calvino, los cuales en su apogeo, a mediados del siglo XVII, sumaban unos 2 millones, mientras los católicos sumaban aproximadamente 16 millones. En Bohemia y Polonia, el Papa Martín V, 1417 a 1431, ordenó al rey de Polonia exterminar a los husitas, seguidores de Juan Hus. El llamado Papa escribió: «Sepa que conforme a los intereses de la Santa Sede, como también a los de su corona, es su deber exterminar a los husitas». Así pues, mientras aún haya oportunidad, despliegue sus fuerzas militares contra Bohemia, queme, masacre, haga de todo un desierto, ya que no habrá nada que agrade más a Dios o que sea más útil para la causa de los reyes que la exterminación de los husitas. Año 1637. El jesuita Anton Konietzko se jactó de haber quemado más de 60.000 libros en Bohemia, casi todos Biblias. Voy a hacer un alto a la historia para comentar la palabra de Dios, la cual está expresada en la Biblia, la cual contiene el deseo y pensamiento de Dios, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119 verso 105.
también expresa lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3 verso 16 al 17. Yo les pregunto a ustedes, amigos y amigas oyentes, ¿cómo es que llamándose cristianos, además de matar y torturar, los líderes católicos traten de destruir la palabra de Dios? ¿Creen ustedes que tales personas sean realmente cristianas? Continuemos con la historia. Continuemos ahora analizando las masacres infames perpetradas por la llamada Iglesia Católica en Inglaterra. Años 1553 a 1558. A principios del siglo XVI, los protestantes se impusieron en Inglaterra. Luego subió al trono la Reina María, de la fe católica romana, conocida en la historia como la Sanguinaria María. Esta mujer se empeñó en restaurar el catolicismo en su país. A consecuencia de sus acciones, cientos de protestantes fueron martirizados durante su reinado corto. La Sanguinaria María, reina católica romana, se asemeja asombrosamente a la mujer ebria de la sangre de los santos de Apocalipsis. En Holanda, en la persecución de la herejía en Flanders y Holanda, el rey Carlos V respaldó el 100% a la Iglesia Católica. Instaló la Inquisición en Holanda. 1 de julio de 1523. Henry Boes y Johann S.K., dos frailes agustinianos convertidos al protestantismo, fueron quemados. Año 1524. El prior Henry de Zutphen, convertido al protestantismo, fue quemado. El emperador Carlos V, del Sacro Imperio Romano, montó un pogromo. Intensa campaña de extirpación prolongado para acabar con los disidentes religiosos. En el 1546, el embajador veneciano a la corte de Carlos V calculó que 30.000 personas, casi todas anabaptistas, fueron muertas. En términos de crueldad, el duque de Alba sobrepasó a los emperadores paganos de Roma, destruyendo, según Grotius, las vidas de 100.000 protestantes holandeses durante sus 6 años como regente. Suecia, año 1520. La Iglesia Católica Romana responsable por una masacre en Suecia. He aquí concisamente la secuencia de eventos. Los suecos proclamaron a Sten Sture regente, así independizándose de Dinamarca. El arzobispo católico Gustav Troje se opuso a la decisión y la acción de los suecos. El nuevo líder Sture destronó al arzobispo. Interviene el Papa Leo X, ordenando que restauraran al arzobispo Troje a su puesto. Sture se negó. El Papa comisionó a Cristian II, rey de Dinamarca, a invadir a Suecia. Estalló una guerra. Cristian II triunfó y el día 4 de noviembre de 1520 fue coronado rey de Suecia. Cristian II restauró al arzobispo Troje a su puesto. Un representante de Troje acusó a algunos líderes suecos, los que habían apoyado a Sture, de crímenes mayores contra el arzobispo. A pesar de la amnistía, 70 líderes suecos fueron condenados a morir. Estos fueron decapitados en la Gran Plaza el día 8 de noviembre. El día 9, otros fueron arrestados y ejecutados. Algunos espectadores de los que expresaron simpatía para ellos también cayeron en la carnicería. Las propiedades de los ejecutados fueron confiscadas para el rey. Todo el pueblo de Suecia gritó con horror. Entre el público, la Iglesia Católica Romana perdió estima en gran manera por haber iniciado la masacre. Analicemos ahora las fechorías que hizo la llamada Iglesia en Italia. Año 1207. La Inquisición procedió con severidad sin paralelo contra los paterenenses. Esta acción causó una revolución en Viterbo en el 1265 y en Parma en el 1277, resultando en la expulsión de los inquisidores y el asesinato de algunos.
En el 1542, el cardenal Carafa reorganizó la Inquisición italiana al estilo de la española. Con el respaldo de toda la curia romana, extirpó la reforma del país. Los proponentes de la reforma en Italia fueron encarcelados o muertos. Veamos los crímenes de la llamada Iglesia en Alemania. 1. La Inquisición en Alemania montó una guerra terrible de exterminación. En el año 1233 contra los tedingianos. Estos eran agricultores de descendencia holandesa que habían ocupado la delta del río Weser, en el norte de Alemania, mediante contratos legales con las autoridades. Libres, a diferencia de la inmensa mayoría de los peones de aquel tiempo, al tener éxito en sus empresas, excitaron el celo del clero católico romano. En la primavera de 1234, los dominicos católicos montaron una cruzada contra los tedingianos gritando, «¡Hay que aniquilarlos!». Se formó un gran ejército para atacar a los tedingianos. Estos se defendieron valientemente. La sangre de 5.000 tedingianos saturó los campos que habían cultivado pacíficamente. De acuerdo con la información en la obra de Federico, tal parece que las acciones sanguinarias en Antwerp, Bruselas, Ghent, Utrecht y otras ciudades eran peores de lo que se había pensado. Escuchemos a continuación los crímenes de la Inquisición perpetrados en el Nuevo Mundo. El cacique Atuey quemado por orden de prelados católicos. En Cuba, año 1519, el gran cacique Atuey fue quemado vivo cuando rehusó convertirse al catolicismo. Amarraron a Atuey a una estaca. Se le acercó un padre católico romano, hablándole del cielo. Atuey le pregunta, si voy al cielo, ¿encontraré a los cristianos allí? El padre le dice que sí. Atuey replica, entonces prefiero sufrir en el infierno más bien que ir al cielo donde estaría en la compañía de ustedes los cristianos que son tan crueles y brutales. En Perú, el rey Inca Atahualpa apresado por españoles. El padre dominico Vicente Valverde financió la expedición de Francisco Pizarro a Perú. Encontrando a Atahualpa, rey del gran imperio inca, con su capital en Cusco, el padre Valverde le exigió que renunciara a su corona y su religión, entregándose al rey de España y convirtiéndose a la fe católica romana. Atahualpa reprendió a Valverde por su osadía. Al instante, este exclamó a sus compañeros españoles, «Venganza, hermanos, ha llegado el momento». E instigados por el cura, enseguida, los españoles mataron a miles de incas. Apresando a Atahualpa, lo instaron a convertirse. Renegando lo estrangularon, quemando su cuerpo. La Santa Inquisición fue instalada en Perú donde persiguió a muchos herejes, encarcelando o matando a no pocos. El evangelista y autor peruano Hipólito Tribeños ha recopilado en un libro escrito por él muchísima información detallada sobre la obra nefasta del Santo Oficio en su país. La posición doctrinal, en el siglo XX, de la Iglesia Católica Romana sobre el trato de herejes, o sea, todo creyente que no sea católico romano, o que, llamándose católico crea, enseñe o practique doctrinas contrarias a la doctrina católica romana. Al respecto, el padre Alexius M. Lepisier, profesor de Teología Sagrada del Colegio Pontifical de Propaganda Fide, escribe, en un libro publicado en el 1910. No deberíamos tolerar a los herejes. Nadie puede dudar que no solo merecen ser cortados de la Iglesia mediante la excomulgación, sino que también deben ser eliminados de en medio de los vivos mediante la muerte. Por consiguiente, tan pronto confiese públicamente alguna persona su herejía y procure pervertir a otros por palabra o ejemplo, no solo debe sufrir la mayor excomulgación sino que también debe ser muerta, lo cual es justo para que no destruya a muchos mediante su contagio pestilente. Toda la información que he expuesto ha sido copiada de libros, en este caso les voy a dar el título de uno de ellos.
De Stabilitate et Progressu Dogmati, Librería Pontífica, Roma, página 104, citado en D. Introducción, páginas 10 y 11. En el prefacio del libro escrito por Lépicier, el secretario del Papa escribió: el Supremo Pontífice estaba inmensamente complacido con la producción. El padre jesuita Cavalli, escribiendo en la revista La Civita Católica, el 3 de abril de 1948, expone la posición de la Iglesia Católica Romana sobre el trato de herejes. La Iglesia Católica, convencida por sus prerrogativas divinas, la cual pretendiendo ser única Iglesia verdadera, reclama única y exclusivamente para sí misma el derecho a la libertad, pues este derecho puede pertenecer solo a la verdad y nunca al error. En lo concerniente a otras religiones, ella no utilizará la espada en contra de ellas. Sin embargo, solicitará por los medios dignos de la criatura humana que no se les permita propagar sus falsas doctrinas. Citado en D. Introducción, página 14. Cavalli dice que la Iglesia Católica no utilizará la espada contra otras religiones. Claro que no lo hace en los países modernos porque ya no puede manipular y utilizar el brazo secular como en épocas pasadas. Esto es así porque el Cordero de Dios ha librado a estos países del yugo de la jerarquía católica romana. Alabado sea Dios. Hoy día la Iglesia Católica Romana no utiliza la espada porque no se lo permiten los países librados de su yugo. Mas sin embargo, lo ha hecho libre y maliciosamente durante muchos largos siglos del pasado, torturando, matando, o haciendo matar, a millones de seres humanos. Analicemos ahora las fechorías protagonizadas por la Iglesia Católica en pleno siglo XX. El Estado Católico Independiente de Croacia. Este país fue establecido a principios de la Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945. La población de este nuevo Estado consistía de 3 millones de católicos romanos, 2 millones de serbios, los que eran miembros de la Iglesia Ortodoxa griega, 1 millón de musulmanes y aproximadamente 50.000 judíos. Los nazis nombraron como cabeza del nuevo Estado a Ante Pavelić. Este era católico romano. Encabezaba el partido político llamado Ustasi, instrumento que utilizó para separar violentamente de Yugoslavia el territorio y la población que constituirían el nuevo país Croacia católico. Descubriendo su mentalidad perversa y carácter cruel, Ante Pavelić definió a un buen Ustasi de la siguiente manera: un buen Ustasi es aquel capaz de cortar con un cuchillo el feto de la matriz de su madre. Tengamos presente que era católico practicante el hombre que pronunció semejante sentimiento fríamente diabólico. En su rol de Führer, padre del nuevo país, Pavelić se valió de su autoridad y poder para eliminar a los 50.000 judíos residentes en el territorio separado, matándolos o enviándolos a campos de concentración. El buen Führer Pavelić, católico romano practicante, también ordenó la aniquilación o deportación de toda persona no católica romana. Se calcula que aproximadamente 1 millón de personas que no profesaban la religión católica romana fueron torturadas y ultimadas. Se relata que tan salvaje era la masacre que aún los nazis fueron horrorizados por la extrema crueldad y los excesos de los Ustasis. La jerarquía de la Iglesia Católica Romana, manifestando ante el mundo su alma enferma, su intolerancia brutal y su egoísmo satánico, respaldó las acciones criminales de Pavelić y su partido Ustasi contra las gentes no católicas romanas. A continuación, evidencias irrebatibles al respecto. El arzobispo Aloysius Stepinac emitió una carta pastoral conforme a la que todo el clero católico romano croata debía respaldar al nuevo Estado. Ahora bien, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Yugoslavia arrestó al propio arzobispo Aloysius Stepinac por sus crímenes, sentenciándolo a prisión por 17 años.
Paradójicamente, el Vaticano premió los crímenes de Stepinac nombrándolo cardenal. Los crímenes de Pavelic eran del común conocimiento del clero romano. Sin embargo, aquel hombre desalmado fue recibido en el Vaticano y bendecido por el Papa Pío XII. Esto significa claramente que el Papa, aun sabiendo los crímenes de Pavelic, lo recibió y lo bendijo. ¿Con qué razón o justificación? Obviamente, porque Pavelic encabezaba un Estado católico, y porque la matanza de herejes tenía la aprobación tácita de la Santa Sede. Continuemos con los crímenes de Iglesia romana en el siglo XX. El fraile franciscano Miroslav Filipovic fungió por 2 años como encargado del campo de concentración Jasenovac. 100.000 personas, casi todas ellas serbios de la Iglesia Ortodoxa, fueron exterminadas. El padre Vilim Seselja servía como el diputado militar vicar, con el rango de teniente coronel, para la milicia Ustasi. El padre Iván Saric, de Sarajevo, fue conocido como el verdugo de los serbios. El infame Estado católico independiente de Croacia ejemplifica las cosas horrendas que pueden pasar, aun en tiempos modernos, cuando la jerarquía católica romana se une a gobiernos engañados y utilizados por Satanás. Exterminación de pueblos, torturas inhumanas, matanzas masivas, destierro de gentes no católicas romanas. Y todo con la aprobación tácita de los oficiales católicos romanos en el Vaticano. Perú, 4 de enero de 1945. Persecuciones de religiones no católicas romanas en Perú a mediados del siglo XX. Ennegrecemos la fecha con la intención de resaltar el hecho de que el siguiente acontecimiento tuvo lugar hace comparativamente poco tiempo. En aquella fecha, el presidente Prado, de Perú, pronunció el decreto citado a continuación. Ya que se declara en la Constitución que la nación protege la religión católica romana. Y ya que la nación invierte una suma considerable de dinero en el desarrollo de las misiones católicas, las acciones de las cuales no deben ser desnaturalizadas o contradichas por propaganda religiosa contraria, y ya que la propaganda pública lastima el sentimiento nacional produciendo divisiones religiosas. Los servicios de todas las religiones, exceptuándose la Iglesia Católica Romana, la cual el Estado protege, serán llevados a cabo exclusivamente dentro de sus respectivos templos. Se prohíbe llevar a cabo reuniones o actividades propagandistas religiosas no católicas en los parques, las plazas u otros lugares públicos. Quienes no observen estas disposiciones serán denunciados como autores de crímenes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 393 del Código Penal. Persecución en México. En los años 1921, 1923, 1925, 1926 y 1928, pastores y miembros de iglesias evangélicas fueron asesinados. 9 de julio de 1946. Un violento ataque católico contra los protestantes estalló en el pueblo de San Felipe de Santiago el día 9 de julio de 1946. 2 agentes de la Policía Federal Judicial, Marcos Fernández Ocaña y Leopoldo Arenas Díaz, y 2 evangelistas, Francisco Vázquez y Cesario Antonio, fueron a investigar el incidente. A instigación del alcalde Pedro Juárez, los 4 fueron atados y torturados. A Marcos Fernández le sacaron los ojos con un clavo, lo despellejaron con un machete, le esquilaron los oídos, aflojaron sus dientes a pedradas y garrotearon su cuerpo hasta romperle los huesos. Muerto, echaron su carne a los perros. Leopoldo Arenas dio su caballo y su arma a cambio de su vida. Aún así, fue garroteado. Esquilaron los oídos de los 2 evangelistas y rompieron sus huesos, pero se salvaron cuando llegaron oportunamente tropas federales. El reportaje sobre estos acontecimientos apareció en la revista Tiempo, publicada en México.
Más persecuciones en Italia. Año 1947. Sonino en Lazio, cerca de Roma. Un misionero católico romano de la más preciosa sangre incitó a la gente a la violencia contra los protestantes. Algunos de estos fueron arrestados y encarcelados. Un hombre fue muerto en la balacera. Los sacerdotes gritaban, «¡Maten a todos!». Uno de los sacerdotes instaba al pueblo a tomar armas en defensa de la religión católica. La Santa Inquisición Católica Romana en tiempos modernos. La última víctima por hoguera de la Inquisición española fue en el año 1834, año en que se abolió oficialmente la institución. Sin embargo, aún permanece la Inquisición. Con sede en el Vaticano, el Santo Oficio sigue siendo uno de los departamentos más poderosos de la jerarquía eclesiástica. En el año de 1965, el Papa Pablo VI la renombró como la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero básicamente es la misma Inquisición. Tratándose de la Inquisición Católica Romana, no ha sido anulada ninguna de las leyes que definen sus acciones y determinan sus metas. Lo repito, es por eso que el Señor describe a esa falsa iglesia de este modo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17:6. El Señor les dice hoy a todas esas personas que están en esa falsa iglesia de este modo. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18 verso 4 al 5. Espero, amigos y amigas, que con este estudio bíblico hayan comprendido que ser cristiano no es religioso. Religiones hay muchas y muchas usan el nombre de Jesús, mas no hacen la voluntad de Él. El mismo Señor lo afirma categóricamente cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 verso 21. Oh mis amigos, qué actitud más contraria de la iglesia falsa a las enseñanzas del Maestro. La palabra de Dios nos habla de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Escuchen atentamente. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12 versos 17 al 21. Ahora les pregunto, mis amigos y amigas, ¿ha sido ese el comportamiento o actitud de los líderes católicos romanos y sus feligreses durante los 1700 años de existencia? ¿Van ustedes a seguir siendo partícipes de una iglesia que ha desobedecido la palabra de Dios completamente? Piénselo bien, mis amigos, la vida se vive una sola vez, escuche como lo dice la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9 verso 27. No sigan creyendo el cuento del purgatorio, esa invención de la Iglesia Católica no tiene fundamento bíblico. Hoy es el día de salvación, mañana para usted puede ser muy tarde, el Señor te dice hoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3 verso 20. Amigos, lo repito, no hay más que dos caminos. El camino ancho por donde están yendo la mayoría de las personas, es un camino donde se puede odiar al prójimo, donde se permite vengarse del enemigo, donde se pueden cometer cualquier clase de pecado.
Mas el camino angosto es el camino que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar. El Señor lo dijo así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 verso 13 al 14. Qué interesante, amigos. Después de que el Señor dijo estas palabras, escuchen lo que siguió diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7 verso 15 al 17. ¿Les parece a ustedes, amigos, que los líderes y feligreses de la Iglesia Católica han dado buenos frutos? Como siempre lo digo, ninguna religión salva. El único camino para ser salvo es por medio de Jesús. No te puedes salvar por practicar una religión con todos sus dogmas, ritos y ceremonias. Te salvas si reconoces que Jesús es el Señor y Salvador y le invitas a entrar en tu vida. Luego debes cumplir con sus mandamientos, los cuales son dos: amar a Dios y al prójimo. Debes estudiar la Biblia cada día y negarte a ti mismo. Ya no debes decir malas palabras, debes dejar cualquier vicio y debe asistir a una iglesia o templo donde se adore únicamente a Jesucristo, porque ahí crecerás en sentido espiritual. Mis amigos, si vivieras 100 años en deleite haciendo tu voluntad sin importar lo que Dios desea que hagas, y a los 100 años mueres y te vas al infierno por no aceptar a Jesús en tu vida y no hacer la voluntad de Él, entonces pasarás 100 años en condenación y tormento, y pasarás 200 y 300 y 1000 y 2000 y jamás dejarás de sufrir. Porque el Señor murió en la cruz por tus pecados, mas tú lo rechazaste, tal vez engañado por la religión. O tal vez porque quisiste vivir tu vida sin Jesús. Te pregunto, ¿vale la pena rechazar a Jesús por unos cuantos años de placer? Yo te aseguro que es muchísimo mejor vivir aquí y ahora con Jesús. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 verso 9 al 10. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3 versos 16 al 18. Dios está dispuesto a perdonarte de todos tus pecados. Venid ahora, y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1 verso 18. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1 verso 9. En Juan 14 en 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora todo depende de qué decisión tomarás. Por favor, haz la siguiente oración para recibir a Cristo en tu corazón, y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, y puedas así tener vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados, y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.